Ramón, como siempre, estaba sentado afuera de su casa, descansando con una gorra tapándole el rostro. A pesar de su fama de flojo, ese día parecía particularmente cansado, como si hubiera pasado la noche entera en vela. Don Ramón, llamó el chavo, corriendo hacia él. El hombre levantó la mirada con pereza. ¿Qué quieres, chavo? ¿Por qué está tan cansado? ¿Acaso estuvo trabajando? La Chilindrina, que había escuchado la pregunta, soltó una carcajada. Mi papá trabajando. Eso sí que es un buen chiste. Don Ramón chasqueó la lengua y se acomodó la gorra. Claro que trabajo. Lo que pasa es que ustedes nunca me ven cuando lo hago. ¿Y qué trabajo hace, don Ramón? Preguntó Kiko, cruzándose de brazos con altanería. El viejo suspiró, como si no quisiera responder, pero al final murmuró. Cosas de adultos, muchachos. No se metan en lo que no les importa. El chavo y Kiko se miraron, confundidos. Y esa noche, mientras la vecindad dormía, un sonido extraño se escuchó desde la casa de don Ramón. Era un ruido metálico, como si alguien estuviera afilando un cuchillo. Y al día siguiente, la vecindad amaneció con la misma rutina de siempre. El chavo salió de su barril estirándose, listo para otro día de travesuras y juegos. Kiko inflaba su pelota de colores, mientras doña Florinda barría la entrada de su casa. La Chilindrina, como de costumbre, intentaba comprar dulces. Sin embargo, don Ramón no salió como de costumbre a sentarse en la escalera. ¿Y ahora? ¿Dónde está don Ramón? Preguntó el chavo, rascándose la cabeza. A lo mejor está durmiendo. Respondió la Chilindrina, aunque ella misma parecía un poco preocupada. Pero cuando el chavo se acercó a su puerta para tocar, esta se abrió sola con un leve crujido. ¿Don Ramón? Preguntó el chavo. Pero el interior de la casa estaba oscuro. El chavo entrecerró los ojos y vio una figura sentada en una mesa, con la cabeza apoyada en las manos. ¿Don Ramón? ¿Está bien? El hombre alzó la mirada lentamente. Sus ojeras eran más pronunciadas que de costumbre, y su expresión estaba vacía, como si no hubiera dormido en toda la noche. Y sobre la mesa, había un cuchillo grande y brillante. Ah, ¿eres tú, chavo? ¿Qué haces aquí tan temprano? Solo quería ver si estaba bien. Don Ramón suspiró y pasó una mano por su cara, como intentando despejarse. Estoy bien, muchacho. Solo he estado ocupado. El chavo miró el cuchillo sobre la mesa. ¿Y ese cuchillo? Don Ramón lo tomó con calma y lo guardó en un cajón. Es de cocina, chavo. Tengo que afilarlo bien. No quiero que las cosas salgan mal cuando llegue el momento. El chavo ladeó la cabeza, sin entender bien. ¿El momento de qué? Don Ramón sonrió de una forma extraña. Ya lo verás, chavo. Ya lo verás. El niño sintió un escalofrío, pero no supo por qué. Y esa noche, nuevamente, la vecindad escuchó sonidos extraños en la casa de don Ramón. Un sonido metálico, como si estuviera afilando algo. Y el chavo no pudo quitarse de la cabeza la imagen de don Ramón con ese cuchillo brillante. Algo en su mirada le pareció diferente, como si estuviera enojado, preocupado. No lo sabía con certeza, pero por primera vez sintió que su amigo, el mismo que siempre huía de los cobradores y recibía bofetadas de doña Florinda, estaba escondiendo algo importante. Y a la mañana siguiente, la vecindad parecía tranquila, aunque don Ramón seguía sin salir de su casa. Y la Chilindrina estaba preocupada. Mi papá nunca duerme tanto. O está enfermo, o está tramando algo raro. El chavo, recordando el cuchillo, tragó saliva. ¿Y si entramos a ver? La Chilindrina dudó, pero al final asintió. Con cuidado, empujaron la puerta y encontraron a don Ramón de espaldas, inclinado sobre la mesa. Esta vez, tenía frente a él una libreta con notas escritas apresuradamente. Papá. ¿Qué haces? Don Ramón volteó sorprendido y cerró la libreta de golpe. Nada, nada. ¿Qué hacen ustedes aquí? Es que nos preocupamos. Dijo la Chilindrina. Últimamente te has visto raro. El chavo, con su inocencia, señaló la libreta. ¿Y qué estabas escribiendo, don Ramón? El hombre suspiró y pasó una mano por su cara. Después, miró a su hija, luego al chavo, y finalmente murmuró. Supongo que tarde o temprano alguien se iba a enterar. Luego de esas palabras, él se levantó lentamente, tomó la libreta y la abrió en una página llena de garabatos. Pero en el centro de la hoja, escrito con letra grande y subrayado varias veces, había un nombre. Profesor Girafales. Voy a matarlo. Dijo don Ramón con frialdad. La Chilindrina y el chavo sintieron que el aire se volvía pesado. ¿Qué? Balbuceó la Chilindrina. Papá, estás bromeando, ¿verdad? Pero don Ramón no sonrió. Ese desgraciado ha arruinado mi vida. Don Ramón se dejó caer en la silla y miró a la nada, como si estuviera recordando algo. ¿Recuerdan que hace unos meses conseguí un trabajo de carpintero?
Bueno, todo iba bien, hasta que el profesor Girafales apareció. No sé cómo, pero logró quedarse con mi puesto. Dijo que él tenía más experiencia, que era más educado para el trabajo. Y me despidieron sin pensarlo 2 veces. Los niños escuchaban en silencio. Mientras don Ramón apretó los puños. No solo eso. Hace años, cuando tu madre aún vivía Chilindrina. El profesor Girafales intentó acercarse a ella. Siempre la halagaba, la invitaba a salir. Pero yo sabía que él solo quería jugar con ella, que no la amaba de verdad. Y cuando lo confronté, ¿saben qué hizo? Se burló de mí. Dijo que yo no era más que un fracasado, que no merecía a una mujer como ella. La voz de don Ramón tembló de rabia. Yo nunca lo olvidé. Y ahora, después de lo que hizo con mi trabajo, estoy seguro. Ese hombre merece pagar. La Chilindrina se cubrió la boca, horrorizada. Papá. Eso ya pasó hace meses. Tal vez, pero no lo perdonaré. Dijo don Ramón, con una mirada oscura. El chavo tragó saliva. ¿Y cómo lo va a hacer? Don Ramón se inclinó sobre la mesa y abrió otra página de la libreta. Había dibujos y notas detalladas. Lo voy a invitar a mi casa con la excusa de arreglar una silla rota. Cuando entre, cerraré la puerta con llave. Luego, lo golpearé en la cabeza con un mazo para aturdirlo, y después. El chavo sintió un escalofrío cuando don Ramón señaló un dibujo de un cuchillo grande. Lo haré pedazos. El silencio en la habitación era sepulcral. Y la Chilindrina comenzó a llorar. Papá, no puedes hacer eso. Don Ramón la miró con tristeza. Lo siento, hija. Pero ya tomé una decisión. El chavo sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que don Ramón siempre había sido un hombre bueno, pero ahora estaba a punto de hacer algo terrible. Y no sabía si había alguna forma de detenerlo. Después de eso, pasaron 2 días desde que el chavo y la Chilindrina descubrieron el plan de don Ramón. Ambos intentaron actuar como si nada pasara, pero el miedo estaba en el aire. Don Ramón ya no salía de su casa. Cuando alguien lo llamaba, respondía con voz monótona, como si estuviera en otro mundo. Y la Chilindrina había suplicado una y otra vez. Papá, no lo hagas. Podemos buscar otra solución. Pero él solo la abrazaba y le decía. Hija, tú aún no entiendes, esto es algo que tengo que hacer. Y esa noche, el plan comenzó. El profesor Girafales llegó a la vecindad con su porte elegante y su eterno puro en la mano. Y se veía confundido. Don Ramón, ¿para qué quería verme? La puerta se abrió lentamente, y don Ramón apareció en el umbral con una sonrisa forzada. Pase, profesor. Se lo explicaré adentro. El hombre dudó, pero al final entró. Pero apenas la puerta se cerró, la vecindad cayó en un silencio inquietante. Y adentro, don Ramón le señaló una silla rota. ¿Es esta, ve? No sé cómo arreglarla. Girafales se inclinó para inspeccionarla. Y en ese momento, don Ramón levantó el mazo que tenía escondido y lo golpeó con toda su fuerza en la cabeza. Y un sonido sordo llenó la habitación. Después, el profesor cayó al suelo, aturdido y gimiendo de dolor. Él intentó incorporarse, pero don Ramón no le dio oportunidad. Y le dio otro golpe. Después, le dio otro. Hasta que la sangre comenzó a manchar el suelo de madera. Y el chavo, que espiaba desde una ventana, cubrió su boca para no gritar. Y el profesor Girafales aún respiraba, aunque su cuerpo temblaba de forma espasmódica. Pero don Ramón, con una expresión vacía, tomó el cuchillo afilado que había preparado días antes. Tanto tiempo esperando este momento. Exclamó. Y entonces, lo hizo. Y nadie escuchó nada. Nadie sospechó nada. Y el chavo, traumatizado, corrió de regreso a su barril y se cubrió los oídos, tratando de olvidar lo que había visto. Horas después, en la casa de don Ramón, todo estaba en calma. El suelo estaba cubierto de sangre. Y sobre la mesa, había una carta. Pero, en la habitación, colgado del techo con una cuerda atada al cuello, también estaba el cuerpo de don Ramón. Y a la mañana siguiente, la Chilindrina fue la primera en entrar. Y al ver a su padre muerto, gritó con todas sus fuerzas. Doña Clotilde y otros vecinos llegaron corriendo, horrorizados. Nadie podía creer lo que veían. Y la carta sobre la mesa estaba escrita con letra firme. Hija, cuando leas esto, yo ya no estaré aquí. Sé que nunca entenderás por qué hice lo que hice, pero quiero que al menos comprendas que siempre pensé en ti. En la caja de madera debajo de mi cama hay dinero, mucho dinero. Durante años lo escondí, haciéndome el pobre para evitar problemas, pero es tuyo. Úsalo para vivir bien. No quiero que pases hambre ni sufrimiento. Y tu bisabuela está en camino. Ella te cuidará. Así que no estarás sola. Te amo, mi niña. Y perdóname.